Muchas veces. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de este foro que llamamos Jimena Luna, organizado por el Semillero de Investigación en Comunicación Científica de la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia. Como hacemos cada tercer miércoles de todos los meses, ofrecemos una charla, invitamos a algún amigo o amiga de algún rincón del mundo que nos pueda compartir su experiencia y enriquecernos con cosas que nos importan a todos. Como decimos siempre, en todo lo que nos rodea siempre tenemos ciencia. Y para esta oportunidad, para mí personalmente es un gusto en especial porque se trata de un amigo que hace mucho que no tengo la oportunidad de verlo, con el que nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Y él se trata, bueno, formalmente lo presento, se trata de Ariel Alfaro Vargas. Él es magíster en química y toxicología. Es regente químico institucional de la Universidad de Costa Rica. Él en este momento está desde aquella bonita ciudad de San José. Y nos va a hablar, como mencionábamos en la publicidad, de la toxicología en lo cotidiano, que es un poco es el área de su experticia. Dándole el agradecimiento y la bienvenida a este foro al amigo Ariel. Antes de que arranque con todo lo que él ya tiene preparado, de todas maneras, una curiosidad adicional que quería poner como inicio, es acerca de la función de regente químico institucional. Porque recordamos, cuando nosotros nos conocimos con Ariel, estuvimos trabajando juntos en una red de laboratorios de investigación en Iberoamérica. Cuando lo conocimos, ese término de regente químico institucional nos llamó mucho la atención, nada más que en el momento no nos atrevíamos a preguntarle, pero ahora que tenemos confianza y que ya conozco el trabajo, sí me gustaría si en algún momento Ariel, con la bienvenida y agradeciéndote mucho que nos hayas dedicado este tiempo, si nos puedes contar también en qué consiste la función del regente químico en aquella universidad. A los amigos de asistentes les recordamos que pueden dejar sus dudas e ir poniéndolas en el chat, o cuando finalice Ariel abrimos un espacio de conversación y también le podemos hacer preguntas. Así que bienvenido Ariel y muchas gracias por aceptar la invitación para estar en nuestro foro. No, con todo gusto, Mario. Sí, hace unos pocos años que andamos en estas lides. Eras muy pequeño, muy pequeñito. Sí, sí. Vamos a ver, el regente químico, para empezar tal vez por eso, es una figura que solo se da en Costa Rica. Es el que da asesoría técnica en todo lo referente a producto químico en una empresa o en una institución. En el caso de la Universidad de Costa Rica, todo lo que es compra, manipulación, transporte, almacenamiento, atención de emergencias, permisos de sustancias controladas como precursores de drogas, como explosivos, son o pasan por la unidad de emergencia química. Entonces es una oficina técnico legal en la cual pasa, como le digo, todo lo que es producto químico para ser avalado, o cuando hay alguna duda técnica que se tiene que evacuar, las unidades, las diferentes instancias, centros de investigación y demás acuden a la unidad de emergencia química para que le demos la solución. Aparte de eso, de acuerdo al reglamento interno, todo lo que se dedica a la unidad de emergencia química es de acatamiento obligatorio para toda la Universidad de Costa Rica. Bueno, claro, en el producto químico referente. Muchas gracias, perdona la interrupción y bueno, después seguimos conversando al final. Adelante con tu presentación. Perfecto. Voy a compartir. Ok. Vamos a ver, primero que todo, este tema es un poco complicado de traerlo a la mesa por varios factores. Primero que todo, lo que es toxicología no es una profesión propiamente.
hay gente, por ejemplo, farmacéuticos, doctores, médicos, biólogos, microbiólogos, que sacan su carrera y a partir de ahí hacen lo que es una especialización en la parte toxicológica. Por lo tanto, hay un grupo grande de profesionales que pueden llegar a ejercer lo que es la toxicología. Otro punto tal vez un poco complicado al hablar de toxicología son los términos. Porque, por ejemplo, se habla de un veneno, un tóxico o una toxina. Para la gente que no está en el campo de la toxicología, los tres tienen que ser sinónimos. Lo que nos interesa es que hace daño. Pero cada uno de ellos implica algo en la parte legal, por así decirlo. Un tóxico es algo que le hace daño al cuerpo, que le puede llegar a matar. Una toxina es exactamente lo mismo, pero cuando es de origen natural. Por ejemplo, el veneno de una culebra, alguna toxina que se encuentre, algún hongo que se encuentre por ahí que da alguna sustancia que puede hacer daño, esos son toxinas. Y cuando se habla de veneno propiamente, es un tóxico que se usa con intención de matar a alguien. Entonces, para fines prácticos, como les digo, básicamente para nosotros es lo mismo, pero para el profesional significan o hay términos diferentes para cada una de las cosas que quiera expresar. ¿Dónde inicia todo? Bueno, todo inicia desde los tiempos inmemoriales, cuando empezaron a tratar de matar a la gente, por ejemplo, con los venenos de ranas y demás, que los ponían en la flecha a los cazadores y que querían matar a las presas. Lo que pasa es que en los primeros intentos le ponían más dosis de lo recomendado y no solo mataban a la presa, sino que cuando se comían el animal propiamente también se moría. Entonces, la toxicología existe de toda la vida. Pero propiamente como un campo de investigación, como una ciencia seria, empezó con este señor que fue el primer médico que hubo casi, Paracelso. Y él dijo que toda sustancia es tóxica. No hay ninguna sustancia que no lo sea. Y por ejemplo, yo les puedo decir que si ustedes se toman 20 litros de agua, van a llegar a explotar. Entonces, la toxicidad está de acuerdo a la cantidad, a la particularidad de la sustancia, a la concentración, a cuánto ingresa en el cuerpo y cuánto se distribuye. Pero, como dije en el inicio, nosotros lo que tenemos que entender es tóxico, mata o hace daño. El resto de definiciones, que más, que menos, en los fines prácticos no es tan importante. Y por supuesto, como podemos ver en la cara sonriente, cuando aparece en algún frasco en algún lado, tenemos que asociarlo con precisamente muerte. Pero la toxicología está en un campo más grande, mucho más grande, que es el riesgo químico. La toxicología simplemente es una parte pequeñita de eso. Y los riesgos químicos pueden ser riesgos físicos, por ejemplo, un incendio o una explosión, reacciones peligrosas que emanan gases que nos pueden matar, o que simplemente los inhalamos y tienen mal olor y no nos causan mayor daño. Y algunos de ellos no tienen ni color, por ejemplo, gases que no tienen color ni tienen olor, pero causan asfixia. Por ejemplo, yo puedo agarrar un extintor de CO2, de esos son los que tienen el cono negro, grande, ancho. Activo ese extintor en la nariz de una persona, eso desplaza el oxígeno y lo puedo matar por asfixia, sin ser tóxico. Entonces, hay riesgos físicos que también nos pueden hacer daño y tienen alguna consecuencia. Al organismo, básicamente ingresa las sustancias por 5 vías. La inhalatoria, que es nariz, de la nariz a los pulmones, y los dos pulmones se distribuyen al flujo sanguíneo y pasa por todo el cuerpo. El contacto con la piel, a pesar de que es menor, o tiene un menor grado para intoxicar a una persona, es la manera con la cual en la parte laboral hay mayor cantidad de intoxicaciones, porque nosotros estamos tocando todo y la piel tiene contacto con casi todo, hasta con los vapores. Absorción, también, vea que hay contacto y hay absorción con la piel. El contacto es la destrucción que puede tener la piel, por ejemplo, con un ácido fuerte. ¿Qué es un ácido fuerte? Más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo, las baterías de carros que tenemos en la casa tienen ácido sulfúrico concentrado, que es uno de los ácidos más fuertes que podemos tener. Entonces,
Al entrar en contacto, hay una quemadura, hay una destrucción de la piel. Puede haber contacto con la sustancia, se absorbe a través de la piel y esto se distribuye nuevamente al flujo sanguíneo y puede ir a diferentes partes. La ingestión por lo general es solo accidental. Por ejemplo, si una mujer se pinta los labios, va a una bodega con productos químicos, tiene contacto con sustancias orgánicas, esas pasan al pintalabios y posteriormente ella sale, fuma o come, eso es una ingestión indirecta, pero igualmente se está intoxicando. La vía parental es la menos común de todas, eso es simplemente por inyección. Y una inyección no es precisamente una vacuna que nos ponemos. Una inyección puede haber, por ejemplo, un frasco de vidrio que se quiebra, tiene una sustancia, yo trato de recolectarla, me corto y eso va directamente al flujo sanguíneo. Es una manera muy fácil de intoxicarse. Más o menos para que vean en términos de porcentajes, pero a mí no me gusta hablar tanto de porcentajes porque los porcentajes son números fríos. Si yo les hablo de un 0,1%, eso significa una cantidad muy baja. Pero si ese 0,1% intoxicados es mi papá, es mi mamá o soy yo, ya ese número tiene otro significado, toma otro significado. Entonces, los porcentajes son interesantes para tener una idea de cantidades de intoxicados, pero no hay que tomarlo en la parte de toxicología como números absolutos. Por ejemplo, para que vean, vía oral en casas, el 72% de los intoxicados es por vía oral. Y de esto, un gran porcentaje son niños, porque la mayoría de productos químicos del hogar, desinfectantes y todo lo demás, generalmente se ponen en recipientes, por ejemplo, de refrescos. El niño ve un recipiente de refresco con color, tiene curiosidad, se lo toma y por supuesto se va a intoxicar. Entonces, los más vulnerables en general son los que se intoxican más. Y como pueden ver, vía oral implica un accidente, algún tipo de confusión que puede haber para ingerir la sustancia. La inhalatoria, la inhalación es un 16% de los intoxicados. Vean que baja bastante el porcentaje. Vía cutánea es un 5%. Por los ojos, ya eso ya tiene que haber, por ejemplo, un recipiente que se caiga y caiga directamente a los ojos o vapores de sustancias que ingresen a los ojos, como para que ya se dé una absorción por ojos. Y por corte, vía parental, es 0,4%. Entonces, aquí se refleja perfectamente la mayor cantidad de problemas que hay en un hogar, que es vía ingestión. Para que una sustancia tenga efectos, primero tiene que haber un producto químico. Por ejemplo, el cloro comercial, que es hipoclorito de sodio al 5% más o menos, o 4,5% de concentración. Ese es el agente químico. La dosis es lo que ingresa o con lo que tengo yo contacto propiamente. Para eso tiene que haber una exposición. Si está en la botella no va a tener en contacto, pero si se abren los vapores, salen al aire y yo lo respiro. Ahí ya hay una exposición. La toxocinética es cómo se absorbe, para dónde va, en qué se transforma y cómo se elimina. Hay sustancias, por ejemplo, como el alcohol, el etanol corriente que tienen las bebidas alcohólicas, no se elimina como alcohol propiamente. Después del proceso de digestión, se elimina como el ácido acético o como el acetaldehído, que son las sustancias en las cuales se transforma este, y que son las que realmente dan toxicidad importante en el organismo. La toxodinámica es cómo interactúa el receptor o el órgano al cual se dirige la sustancia. Por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que son metales pesados, pero los metales pesados, algunos metales, les da por bioacumularse, o sea, por ponerse en los huesos. Y hasta después de toda esta cadena es que se ve un efecto. Algunas sustancias no tienen efecto, porque simplemente entran en el organismo y se eliminan directamente por la orina o por el aire exhalado. No hay un efecto porque no hubo la posibilidad de que interaccionara con algún órgano del cuerpo. Y por supuesto,
El hombre está expuesto a las sustancias a través del aire, se está contaminado a través del agua. Por ejemplo, ahí va mucho de lo que son enfermedades por bacterias o por virus y por los alimentos. Y básicamente en la parte ya laboral hay por exposición ocupacional, personas que trabajan directamente con los productos, la ocasional, por ejemplo, un accidente en la casa, o por medicamentos. Especialmente, estas sustancias son las que más generan problemas en los hogares, después de los desinfectantes y productos que ya le dije que los niños son los que tienen más contacto con estos. Fuentes de riesgo de un producto. Bueno, primero el etiquetado. Hay etiquetados que a pesar de que pasan por los ministerios, que son los que controlan generalmente la legalidad de la etiqueta, algunas veces van con fallas, no lo revisan adecuadamente. Entonces, la etiqueta tiene mal la información o le falta información o tiene ciertos mensajes que pueden ser contrarios y dan a confusión. El almacenamiento tal vez es uno de los problemas más grandes en casas. Más adelante les voy a hablar un poco de los medicamentos, que es tal vez el que tiene mayor problema, porque el medicamento por lo general inclusive lo guardan en las alacenas o lo guardan debajo de la cama o lo guardan en la cabecera porque tienen que tomárselo en la noche. Entonces, a la hora de almacenar el producto químico, está emanando vapores, está emanando sustancias que pueden llegar a afectarnos en la noche o pasarse de los alimentos. Y después ingerimos los alimentos y tenemos problemas. Exposición a producto químico que no tenemos información suficiente sobre la sustancia. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido bastante corrosivo que nos encontramos en el laboratorio y lo usamos con mucho cuidado. Pero en la casa lo podemos conseguir, por ejemplo, como quita manchas en la parte de manchas de hierro. O cuando las piezas de acero o hierro están oxidadas, se les pone a veces sustancias mezcladas con ácido clorhídrico. O también se conoce como ácido muriático y se consigue en las ferreterías. Entonces, el mismo producto químico con la misma peligrosidad lo podemos tener en la casa o lo podemos tener en un laboratorio. Mezclas de productos, y aquí toda la parte de desinfección de casas es terrible. Hacen las mezclas más monstruosas del mundo. Cosas tóxicas que pueden llegar realmente a generar problemas. Tal vez de los que hay mayor documentación es cualquier ácido, en este caso, por ejemplo, el ácido muriático con cloro comercial. Esto forma cloro gaseoso. Como pueden ver en la imagen, ese gas verde es lo que es cloro gaseoso. Y es extremadamente tóxico. Entonces, si hace ciertas mezclas, pueden llegar a generar problemas reales en la persona que los aplica. Es importante fijarnos muy bien la etiqueta. La etiqueta es donde tenemos la mayor cantidad de información. Y casi nadie revisa una etiqueta. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, primero la descripción del producto. ¿Qué es la sustancia? Las características que tiene. ¿Para qué sirve? La composición. Esto es muy importante llevar una etiqueta en el caso que haya intoxicación, porque ahí están las sustancias activas. Y esto el médico le sirve, o el Centro Nacional de Intoxicaciones, le sirve para poder localizar el posible antídoto o el tratamiento con la sustancia. Entonces, la composición es muy, muy importante que se encuentre en la etiqueta. Los usos recomendados. Y tal vez no tanto en productos de limpieza, pero por ejemplo en cosméticos se da mucho, o en medicamentos se da mucho, que la crema, por ejemplo, es para piel y la usan en otras partes que no es necesariamente la protección de la piel. O la untan a la par de los ojos, ingresa al ojo y la absorción se da más rápida. Entonces los usos, es muy importante ver la parte de usos. Las precauciones que debe tener, incluso algunos tienen los primeros auxilios, que los primeros auxilios no es una manera de tratar la intoxicación. El primer auxilio es una manera de atender al paciente mientras llega a un hospital. Entonces, es qué se le va haciendo para que llegue al hospital. Y no sé si se fijan, dentro de toda la información que hay aquí, en la parte inferior izquierda hay un rectangulito en negro que dice tóxico. Hay una serie de pictogramas que nos enseñan a nosotros el tipo de peligro.
Estos son pictogramas. Pictogramas simplemente es un dibujo que nos indica el peligro de la sustancia. Y hay muchos, o hay varios. Entonces, la parte de corrosivo, ¿qué es corrosivo? Algo que destruye la piel, que destruye los ojos, que destruye las vías respiratorias. Entonces, cuando nosotros inhalamos muchas sustancias corrosivas, sentimos como carraspera, como dolor en la garganta. Esto es que está destruyendo la piel. Entonces, corrosivo es sinónimo de destrucción. La cara sonriente, que ya la hemos visto varias veces, y es la importante tal vez, o la que nos vamos a centrar más, es la parte tóxica. Cuando hay un signo de admiración, que es el que sigue, es una sustancia que requiere ciertos cuidados, que es irritante o que es nociva. O sea, que no es tan peligroso como algo tóxico, o no va a destruir tanto la piel, pero puede generar daños. De izquierda a derecha sigue una parte en la cual es como un dorso, con líneas en la parte central. Esas sustancias que pueden generar problemas de cáncer, que pueden ser mutagénicos, que pueden tener problemas a largo plazo o problemas respiratorios serios. La parte de explosivo es esa ruedita que hace como expansión. La llama es todo aquello que es inflamable. Comburente es algo que en contacto con material, por ejemplo, cajas, por ejemplo, cosas orgánicas, puede generar calor y puede llegar a hacer una emergencia. O en el caso de un incendio, da oxígeno al incendio y el incendio se hace más grande. Continuando, esa barrita como negra que está aquí es un cilindro. Los cilindros también tienen su propia categoría de peligro porque un cilindro está a presión. En el caso de un golpe fuerte puede llegar a explotar. Y la última es peligroso para el medio ambiente, que es la contaminación. Como pueden ver también en la parte inferior derecha hay una serie de rombos con colores. Cada rombo significa un peligro. El azul es para salud. Y vean que hay un número. Los números van desde 0 hasta 4. 0 es sin ningún peligro y 4 es el máximo peligro. Entonces 2 en azul es una sustancia nociva. Después sigue un rombo que es rojo, es para inflamabilidad. Y el amarillo es reactividad, qué tan explosiva es la sustancia. Igual, 0 es la mínima cantidad, 4 es la máxima cantidad o el máximo peligro que podemos encontrar. Dentro de las categorías de toxicidad hay montones de sustancias o montones de categorías de peligro. Por ejemplo, aquí vean que los cancerígenos, hay irritantes, asfixiantes es que desplazan el oxígeno y nos morimos por asfixia. Anestésicos es que desconectan alguna parte del cuerpo, ya sea local, por ejemplo en la mano, o completo de todo el cuerpo cuando vamos a una operación. Lo que hace es desconectar el sistema nervioso para que no haya señales. Hepatotóxicos dañan el hígado, nefrotóxicos dañan los riñones, neurotóxicos la parte neuronal propiamente, tóxico para la sangre, por ejemplo, algunas sustancias como nitritos dan anemias, tóxico para pulmones, mutagénicos son en material genético, entonces las futuras generaciones son las que tienen problemas. Teratógenos afectan al feto, sensibilizantes hacen que otras sustancias ingresen al cuerpo más fácilmente y los corrosivos que ya hablamos que son destructivos. Cada categoría tiene que ser tomada con mucho cuidado. Por ejemplo, vean que la clasificación para cancerígenos a nivel mundial no es que nos vaya a dar cáncer si tenemos contacto propiamente con la sustancia. Es que hay estudios que dicen que puede llegar a generar cáncer. Por ejemplo, la categoría 1, el grupo más peligroso. Vea que ahí está los cigarros, los cigarrillos, el fumado. Están las carnes rojas. Está la radiación solar. O sea, propiamente salir al sol. Y no por eso me va a dar un cáncer de piel. Simplemente, como les dije, es que esté categorizado en la categoría 1 de cancerígenos, simplemente lo que nos indica es que puede llegar a darnos cáncer. Por ejemplo, cuando salió la noticia que las carnes rojas realmente había estudios contundentes como para que le diera cáncer, hubo gente que dejó de comer carnes rojas. Para que le dé un cáncer por carnes rojas, tiene que comerse como una vaca entera por semana para que le llegue a generar el problema. Otra vez, no es que le vaya a dar cáncer, es que hay la posibilidad de que ocurra. Y no inmediatamente.
Esto se da a través del tiempo. Ya entrando propiamente en las categorías de peligro de sustancias, tenemos los medicamentos en los hogares. Principales peligros. Aquí hay un sinfín de problemas. Seguir las dosis hasta el final. Hay personas que les dan medicamentos para una infección para 5 días. A los 3 días se sintió bien y dejó de tomar el medicamento. ¿Qué pasa con esto? Una semana después le da la misma infección, mucho más fuerte, porque la bacteria o el virus o el hongo o lo que esté dando la infección se hace resistente y mucho más difícil de matarlo. Entonces es importante tomarse las dosis de los medicamentos hasta el final, hasta cuando dice la receta. Automedicarse es otro gran problema. Entonces, yo vi en internet que esa sustancia o incluso, no sé allá en Colombia, pero aquí en Costa Rica pasa, que alguien dice las hojas de tal planta hervidas sirven para tal cosa y se toman un té de eso y el otro día va para el hospital con diarrea y no se acuerdan ni siquiera de qué era. Y es que están tomando cosas que no son para ese tipo de enfermedades. Entonces, automedicarse es muy difícil. Usos indebidos, por ejemplo, hey, el vecino tenía una gripe, le dieron una sustancia, le sobró medicamento, al otro vecino le dio gripe y le dice, tómate esto, me lo dieron a mí para lo que tenés. Y no. ¿Por qué? Porque los medicamentos están dados para la edad de la persona, para el peso de la persona, para el sexo de la persona, y no le va a servir universalmente a todos. Entonces, en medicamentos es una de las partes más difíciles de controlar en ese sentido. El almacenamiento debe de estar en un botiquín o en un lugar aparte de todo, no en el armario con la ropa, no abajo de la cama, no en la alacena, no en la cocina, sino aparte completamente, alejado de los niños, porque los chiquitos andan tocando todo y se comen todo. Entonces, el almacenamiento tiene que ser muy, pero muy específico. El descarte. Ese es otro gran problema. Actualmente el descarte de sustancias químicas, de medicamentos, se da sin ningún miramiento por la pila o en el basurero, y del basurero va a un relleno, del relleno va al sistema de agua, del sistema de aguas va al río y otra vez se nos devuelve. Hay un gran problema en este momento a nivel mundial por la resistencia que están adquiriendo todos los microorganismos y dan resistencia al punto que ya hay pocos antibióticos que hagan realmente efecto. Entonces tenemos que estar en una carrera por inventar nuevos antibióticos para atacar las mismas enfermedades que nos han hecho daño anteriormente, pero ahora son resistentes. Debemos buscar puntos seguros en los cuales ellos son profesionales que recogen los medicamentos, ya sea que los incineran o los ponen en celdas especiales para disponerlos en rellenos sanitarios. Entonces tiene que ser un gestor adecuado, autorizado, porque si no todo se nos está devolviendo. Bueno, en higiene personal, aquí hay una variedad enorme de cosas, por ejemplo, el champú, por ejemplo, pintalabios, por ejemplo, cosméticos, por ejemplo, cremas. Hay un sinfín de productos que entran en la parte de higiene personal y maquillaje. La ventaja es que una mayoría no es tóxica o tiene componentes que no son tan tóxicos. Sin embargo, siempre hay que confirmar leyendo la etiqueta para ver si hay algún indicativo de que hay algún producto o algún ingrediente activo que puede generar daño. Por ejemplo, algunos talcos tienen bórax y el bórax es una sustancia nociva. Otros tienen alcohol. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son alérgicos al alcohol, al etanol. Entonces, se aplica un desodorante y cuando se dan cuenta se le quemaron completamente las axilas. Otros contienen agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno, que es un corrosivo, es un oxidante fuerte, un destructor de piel también. Por ejemplo, el agua oxigenada lo usan mucho en salones de belleza para decolorar el pelo. Y le ponen muchas veces calor.
Entonces todo lo que es el peróxido se inhala y puede generar problemas de irritación nasal. Entonces hay que ver cuál es el componente. Algunos de los componentes peligrosos son estos. Hay que ver cada sustancia por aparte o cada producto por aparte a ver cuál es o si tiene algún tipo de tóxico. Por ejemplo, en depiladores el problema es el pH. El pH es una manera de medir qué tan corrosiva es una sustancia. El pH va de 0 a 14. 0 y 14, los dos extremos son destructores de la piel. O sea, son corrosivos. Entre más cercano esté a 0 y más cercano esté a 14, es más peligroso. Si son, por ejemplo, 6, 7 y 8, los números del pH no tienen problemas de corrosividad. Entonces hay que ver el numerito. Muchas veces aparece como pH. Por ejemplo, en depiladores pueden dar entre 2 y 3. O sea, son sustancias que realmente pueden generar daño en la piel. En los tintes hay amoníaco. El amoníaco también es un gas corrosivo. Puede dar problemas respiratorios. O algunos tintes también tienen alcohol isopropílico, que es un irritante también. Las lacas tienen alcohol, y no solo el alcohol. El problema cuando es etanol, cuando dice isopropanol, no es solo la parte toxicológica, también es la parte de inflamabilidad del producto. Y si está en una lata y tiene algo inflamable, tenemos que alejarlo, por supuesto, de lugares calientes o de llamas abiertas. El quitasmalte, algunos tienen acetona, que es un irritante de piel y también irritante de las vías respiratorias. Entonces, aquí cada grupo puede tener, o cada grupo de sustancias puede tener algún peligro específico. Más del 95% de las intoxicaciones en este grupo son accidentales. Nadie se va a comer, por ejemplo, un trago de champú a menos de que sea un chiquito. O un pintalabios, para ver a qué sabe. Como que uno no le muerde las cosas a las cosas que no saben para qué se usan. Entonces, por eso la mayoría de intoxicaciones en este sentido, o en este grupo, son meramente accidentales. En la parte de medicamentos, el problema es que muchos de los medicamentos también se usan, al igual que los plaguicidas, con usos suicidas o con intentos para suicidarse. En la parte de lavandería, de los más comunes en las intoxicaciones o de limpieza, lavandería o limpieza. Y esto ya les comenté anteriormente, que son los chiquitos que ven colores muy bonitos en los envases y les da por tomar. Aquí hay, por ejemplo, ácido clorhídrico, que es o se usa para limpiar metales. Ácido sulfúrico, para limpiar tuberías, un desaturador, y ambos son ácidos extremadamente fuertes y peligrosos. Hay otros que son tóxicos. Por ejemplo, si tiene formaldehído o leen en la etiqueta que tiene formaldehído, las tabletas desodorantes de los baños, de los excusados, tienen formaldehído. Y esta sustancia realmente es peligrosa. No al punto que voy a decir, voy a dejar de usarlo. No, es un desodorante muy efectivo. A la cantidad que está en la tableta no nos va a hacer daño. Pero si un chiquito llega a morderlo, ahí sí puede generar problemas, porque una cosa es la vía inhalatoria y otra es vía ingestión. Afecta diferente. Por ejemplo, también algunos polidores tienen ácido oxálico, que es una sustancia nociva e irritante estomacal. Alcalinos, por ejemplo, el amoníaco se encuentra en limpiadores, por ejemplo, los limpiadores de microondas para quitar grasa, algunos tienen amoníaco. Todo lo que diga amoníaco o derivados amoniacales o sales de amonio no se puede mezclar con cloro, porque esta mezcla da sustancias tóxicas por inhalación. La potasa son hidróxidos. Estos se encuentran en los desatoradores. Algunos desatoradores de baño, usted cuando los toca, si no lo hace con guantes, que debería hacerlo con guantes, siente como grasosa la piel. Eso no es grasa, es que le está disolviendo la piel, la parte grasosa que tiene la piel. Entonces, eso es una quemadura en potencia. Hay que ir a lavarse. El cloro comercial o hipoclorito de sodio es de los productos más comunes en el hogar, que son peores utilizados y que dan más quemaduras o problemas respiratorios. No hay nada peor que entrar a un baño de cualquier lugar, de soda o de algún bar, y hasta que huele, cuando entra uno le lloran los ojos
por la cantidad de cloro que aplican. Esto es una mala aplicación del producto y nos está haciendo realmente daño en las vías respiratorias. Entonces es una mala práctica limpiar así. Los baños se usa agua y jabón. Eso lo que hace es que quita la grasa y después el desinfectante propiamente mata los microorganismos. No hace falta usar cloro. Y los jabones, aquí hay un problema. Los jabones de lavandería de uso personal son diferentes. Los de uso personal, esos no son tóxicos. Inclusive hay muchos chiquitos pequeños que muerden esos jabones. Y de un problemilla estomacal leve no pasa. Los jabones de lavandería, los quita manchas, los que se usan para lavar platos, estos son muy, pero muy corrosivos. Porque se usan para precisamente quitar grasa. Entonces, es diferente el producto de limpieza de uso personal a lavandería de platos. En la cochera podemos encontrar cualquier cantidad también. Algunas personas usan las cocheras para almacenar otros productos que no tienen nada que ver con los automóviles, pero en la cochera básicamente podemos encontrar combustibles. Y los vapores de combustible se pueden concentrar, especialmente si la cochera es muy cerrada. Y las inhalaciones van directamente a la parte pulmonar y nos pueden llegar a afectar. Vea que los combustibles pueden llegar a tener hasta 100 productos diferentes en los vapores. Otra cosa que podemos encontrar son lubricantes y aceites. Y esto especialmente, el problema es de contaminación. Yo no sé si ustedes han visto en los talleres que cambian el aceite de los automóviles, la cantidad de manchas negras aceitosas que hay. Todo eso cuando llueve se lo lleva el agua y va directamente al mar y empieza a contaminar. Entonces la parte de lubricantes y aceites no es tanto la toxicidad propiamente, sino la parte de contaminación. Y en la cochera podemos encontrar las famosas baterías que tienen plomo, que es un metal pesado, y ácido sulfúrico, que es un ácido extremadamente peligroso en la parte corrosiva. En la cocina no es propiamente productos que tengamos que puedan ser dañinos, sino los alimentos que están mal manipulados o que llegan a vencerse. Entonces, alimentos vencidos, es importante ver la fecha de vencimiento. Y hay que hacer una diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha recomendada para consumo. La fecha recomendada para consumo tiene más días en los cuales el producto no se ha descompuesto y usted puede seguir consumiéndolo. Cuando dice fecha de vencimiento propiamente, es que en esa fecha tiene que consumirse porque ya el alimento empieza a degradarse. Mal manipulados o contaminados. Y aquí el problema es especialmente, por ejemplo, cuando agarran el pollo crudo y lo ponen a la par de otra carne, por ejemplo, cerdo o res. Estas combinaciones o estas cercanías hacen que las bacterias de descomposición del pollo, que son extremadamente fáciles de pasarse, se pasen a los otros alimentos. Entonces puede haber una contaminación cruzada. Algo no es reciente en el sentido de que las intolerancias existen hace mucho tiempo, pero hasta ahora están empezando a ser diagnosticadas de un tiempo para acá. Por ejemplo, las intolerancias al gluten, las intolerancias a la lactosa, las intolerancias a la soya. Antes no era que no se sabían o no existieran, sino que la gente tenía un mal estómago o tenía una diarrea y no sabía por qué era. Ahora ya se sabe que son por las intolerancias a ciertos alimentos. Y aquí el problema de la limpieza, por ejemplo, los utensilios. Si hay alguien celíaco, la limpieza tiene que ser total de los utensilios. Incluso se recomienda que haya 2 utensilios, uno para los celíacos y otro para las demás personas de la casa. Porque realmente, con solo que un celíaco pase al frente de una panadería, empieza a brotarse por la parte de la intolerancia a lo que es el gluten. Entonces, la contaminación cruzada es muy fácil. Por ejemplo, si los 2 grupos de personas de la casa usan el mismo microondas y no se desinfecta el microondas, todo el gluten de la primera persona que calentó el alimento puede caerle a la persona celíaca y puede dar problemas muy importantes en la salud.
Incluso en el transporte, en las mismas bolsas, si el alimento o el producto no está cerrado, por ejemplo, una pieza de pan que vaya abierta a la par de otros alimentos, puede llegar a contaminarlos. Entonces puede haber problemas de contaminación cruzada. Otra cosa que se hace mucho en la casa es congelar un montón de carne, por ejemplo, la descongelan la mitad, cocina la mitad y el otro lo vuelven a congelar, y este congelamiento, descongelamiento hace que los alimentos vayan perdiendo propiedades y muchas de las bacterias se liberan y pueden llegar a descomponer y pueden dar enfermedades importantes estomacales. También el tipo de utensilios para cocinar, por ejemplo, si ustedes usan tazas de alimentos plásticas, usan microondas, y el tipo de plástico, por ejemplo, es PVC o es polietileno de baja densidad o es otro material semejante, algunas de las sustancias que contiene el recipiente pueden migrar con calor a la parte grasosa de los alimentos. Ustedes los ingieren y están consumiendo pequeñas cantidades, pero sí, algunas de ellas son acumulativas. Entonces, aunque sean pequeñas, van bioacumulando en el cuerpo y se convierten en cantidades grandes que pueden llegar a generar problemas o enfermedades. En la parte de jardines hay plantas y animales que es generalmente o el problema más grande que hay en jardines no es tanto los productos plaguicidas que se emplean, que claro, pueden emplearlos y algunos quedan en las hojas, llega el chiquito y chupa las hojas o está jugando con la hoja o con la flor y después se pasa a las manos, ahí sí hay una contaminación directa, pero casi siempre es las plantas que pueden llegar a generar problemas de toxicidad, no solo por ingestión, sino por contacto, o incluso algunas de ellas botan sustancias volátiles, algunas flores que ustedes pueden inhalar. Por ejemplo, el floripondio, en Costa Rica le llaman reina de la noche. Es una flor blanca o rosada, alargada, que tiene alcaloides que son de toxicidad importante. Otra vez, si la flor les parece muy bonita y ponen a la par de la casa, entonces todo el tiempo que haya flores de este tipo están haciendo inhalaciones de alcaloides. Los productos plaguicidas, eso es también otro problema grande, hay que saber aplicarlos, hay que saber las sustancias que usamos tienen que ser aprobadas o tenemos que saber que son de uso adecuado. Y también algunas veces algunos aditamentos de abonos o algunos abonos que quedan en la superficie, hay que tener cuidado de no tener contacto directamente con ellos porque podemos por contacto llegar a ingerirlos. En mantenimiento de las casas, por ejemplo, las pinturas, el problema con las pinturas son los disolventes. Los disolventes podemos llegar a inhalarlos y eso puede dar problemas. Los pigmentos, algunos pigmentos tienen metales pesados, pero básicamente el problema es compuestos orgánicos que inhalamos. O si estamos rompiendo paredes, el polvo puede llegar a generar problemas. En casas viejas usan en la parte de techos, en la parte del cielo raso, asbestos, porque es un muy buen aislante. Y el asbesto lo que hace es que se clava en los pulmones empieza a haber un crecimiento anormal de células y ahí da un cáncer pulmonar. En otras palabras, el asbesto es como una aguja, como un filamento que se inhala y da cáncer en los pulmones. Lo interesante con esto es que el asbesto es cancerígeno solo por la parte inhalatoria. Algunas tuberías tienen asbestos mezclado con cemento, algunas tuberías de agua potable, y aquí no hay mayor problema. El asbesto entra al aparato digestivo, y del aparato digestivo se bota tal cual, sin ningún problema por la parte de las heces y no genera toxicidad. Es inhalado que da problemas. Los metales pesados son sustancias que dan diferentes problemas en el cuerpo. Pueden dar un cáncer, pueden dar afecciones en el cerebro, pueden dar afecciones en los riñones, pueden dar afecciones en el hígado, en fin, pueden dar diferentes tipos de cáncer o problemas renales en los cuales va a haber una infección urinaria, etcétera. O sea, los metales pesados es lo peor que se puede encontrar usted en la parte de contaminación o en la parte de productos químicos. En los fluorescentes, especialmente en los alargados, ahí encontramos cloruro de mercurio y en la parte externa, en la parte como gris,
del tubo, o sea, donde hay las conexiones, hay vidrio plumbroso. Plumboso es que tiene plomo. Algunas pinturas, especialmente las anticorrosivas, pueden tener cromo o plomo, incluso cadmio. Entonces hay que ver que diga libres de o pintura libre de plomo. El problema es, como le digo, en anticorrosivos todavía no han logrado sustituir el plomo. Ya hay, pero no es la mayor cantidad de pinturas. Pilas y baterías, las de los relojes pequeñitos, especialmente las que dicen Made in China, muchas de ellas tienen todavía mercurio o plomo. Y algunos utensilios de oficina, por ejemplo, los lápices, los que tienen pintura amarilla, se encontró plomo y cromo en cantidades importantes en la pintura externa. Y hay muchos chiquitos de escuela que pasan mordiendo los lápices y los dejan sin pintura completamente, ya sea mordiéndolo o en las uñas, y después van a comer y lo que están haciendo es ingiriendo cantidades de plomo y cromo importantes. Yo creo que con esta, ya esta era la última. Muy bien, Ariel, muchas gracias por todo el planteo que nos acabas de hacer, que seguramente a cada uno de nosotros, escuchando las distintas situaciones, nos puede generar algún tipo de inquietud, de curiosidad. Si las personas que nos acompañan desean formular alguna pregunta sobre lo que acaba de plantear nuestro conferencista, pueden hacerlo en cualquier momento. Mientras surge alguna inquietud, quería preguntarte, volviendo a la introducción que tú hacías de la función del regente químico en la universidad, que insisto de todas maneras en el concepto, en el sentido de que es una unidad para toda la universidad, porque nosotros utilizamos el término regente como una carrera técnica, donde muchas personas pueden ser regentes, pero digamos el funcionamiento de la universidad es que hay una unidad centralizada, ¿verdad? En el caso con la experiencia que tú tienes en la Universidad de Costa Rica, ¿cómo es el tema? Digamos, no sé si han tenido seguramente alguna participación en digamos, algún accidente que haya sucedido con la manipulación de reactivos o a nivel al interior de la universidad. ¿Cómo es el tema de las responsabilidades? Porque estamos hablando de uso de reactivos que van a ser utilizados por investigadores, por profesores, por estudiantes. Entonces, en el caso de un accidente, digamos, ¿cómo está establecido el tema de las responsabilidades? Vamos a ver, la organización propiamente de la regencia en la Universidad de Costa Rica es una unidad de la cual forma parte 54 unidades. Una unidad puede ser una sede entera, por ejemplo, en la región oeste del país está la sede del Atlántico, la sede del Caribe, que es básicamente la provincia de Limón. Entonces, eso es una unidad. Pero también una unidad puede ser un centro de investigación como el CICRA, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Entonces, son 54 unidades a nivel de universidad y son 318 laboratorios. Entonces, la unidad de regencia química lo que se hace es coordinar todos los dispositivos de seguridad de todas las unidades, de las otras unidades, da alineamientos, y en el caso de un accidente o de una reacción de producto químico peligroso, una emanación de gases, llega a la unidad de bomberos, contacta a la regencia química, y la regencia química es la que transmite la información directamente a unidades de atención de emergencias externas, parte interna de la universidad. Entonces ahí tenemos que decir, por ejemplo, el tipo de, si fuera oxidante, cloro, tenemos que decir el tipo de reductor que se va a usar, cuánto hay de distancia, cuánto tiene que haber de distancia, cuál posible sustancia, porque si hay varios frascos rotos, entonces tenemos que buscar inventario para ver estas son las sustancias, estas pueden ser las que emiten vapores, o estos son los líquidos posibles, o estos son los óleos posibles que hay. Y a la hora de la responsabilidad propiamente,
la regencia es la que tiene la responsabilidad de que se haga bien o no. ¿Qué quiero decir con eso? Si hay muertos, por ejemplo, la unidad de regencia química es la que toma la responsabilidad legal. Si fue por, digamos, por un mal almacenamiento, si hay una botella a la par de otra que son incompatibles, las sustancias llegan y explotan por sí sola, por combinación de vapores, el que tiene que dar la cara por el mal almacenamiento es la unidad de regencia química. Porque nosotros tenemos que estar, aunque son tantos laboratorios, tenemos que darles asesoría técnica y la capacitación adecuada para que ellos no almacenen mal, manipulen bien, usen los guantes, etcétera, etcétera. De ahí que la palabra de ustedes tiene que ser obedecida, digamos, no solo respetada, sino tenida en cuenta con Sí, ese contexto. por eso las unidades de atención de emergencia no localizan ni al director, ni al decano, ni siquiera al rector. Tienen que hablar directamente con la regencia química porque es la unidad técnica que puede dar la asesoría. Con eso no estoy diciendo que sea el que más sabe de química, no, no, no. A nosotros también nos ha tocado meter la pata y varias veces. Dicen que un experto es aquel que ha metido o ha cometido toda la cantidad de errores, entonces ya se vuelve experto en el tema. Es un tema delicado para cometer muchos errores, tampoco no se puede O sea, tampoco hay mucha arriesgar mucho. posibilidad. Nuestra compañera Manuela tiene una pregunta. Hola, bueno, primero muchas gracias por la charla. Y yo quería preguntar, o más bien me genera curiosidad una cosa y es que uno entiende lo que, o bueno, trata de entender más bien lo que nos estabas comentando de pronto de los contenidos que presentan, no sé, los alimentos, por dar un ejemplo. ¿Eso cómo ha ido cambiando y también en base a qué se definen esos límites para decir que eso como que salga o avance como en los procesos y uno así pueda consumirlo, por ejemplo? No sé si me hago entender. O sea, como me... Sí. Digamos, para sustancias cancerígenas la revisión es anual de las sustancias que están en la lista de sustancias cancerígenas por posibles estudios a través de diferentes universidades, diferentes centros de investigación, diferentes organismos internacionales. Por poner un ejemplo, algunos colorantes antes contenían, colorantes no, perdón, pinturas tenían níquel y algunas baterías tenían níquel. El níquel no era considerado cancerígeno. Después de, creo que en 1998 por ahí, hubo suficientes estudios para elevarlo a la categoría de cancerígeno. Entonces ya todos los productos que contengan níquel tienen que ser sacados del mercado. Y los que se encargan generalmente de esto son los ministerios de salud. De revisar que los productos no tengan estas sustancias. Entonces es un estudio, digamos, en la parte toxicológica es un estudio constante en el cual hay sustancias que pueden ser sospechosas, sustancias que realmente ya se sabe, y otras que no solo se sabe que realmente producen cáncer, sino que producen cáncer en varias especies. Por ejemplo, porque hay sustancias que pueden ser cancerígenas para ratones o ratas, que son los animales de experimentación por excelencia, pero ya hay información que dicta que también puede ser cancerígeno para personas. Ya hay casos documentados. Entonces, es un proceso a través del tiempo que está en constante revisión para saber o para decir realmente sus productos en estas cantidades no producen daño. Muy bien. Miguel y luego José, una preguntita para ti. Adelante, Miguel. Profe, muy interesante la charla. Yo tenía una pregunta en tanto hay muchas formas para comunicar todos esos riesgos, todas las medidas, incluso vos mismo decías que lo principal era leer es lo fundamental, pero en términos prácticos sabemos que esa es una falencia, que las personas suelen pasar por alto esto y pues por eso es que se tiene que recurrir a espacios como este que son informativos. Ustedes, desde la experiencia que han tenido, ¿qué han visto que ha sido como lo que más ha ayudado a prevenir? ¿Cuál es la forma en la que las personas
como que captan mejor la información? Yo creo que entre más simple es la información, mejor llega. La parte educacional es la única manera de prevención para mí, porque por más que usted saque expertos, y el problema es que muchas veces los expertos hablan en el lenguaje que nadie más que ellos entiende. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a usted es corrosivo y usted no tiene ni idea de qué es corrosivo, pero si no le digo corrosivo es algo que puede destruir la piel o puede destruir la parte estructural con solo que le caiga, entonces usted no lo asocia. Entonces, para mí el principal problema es la falta de educación y la simpleza con la cual se puede exponer. La etiqueta, leer la etiqueta es la manera más la manera más fácil de atacar el problema de mala información o de ignorancia a la cual, en cuanto a la toxicidad del producto. Porque ahí, por ley, sí tiene que decir si hay ingredientes peligrosos y en qué cantidad o en qué concentración se encuentran y el tipo de peligro que puede tener. Entonces, pequeñas campañas, ya bombardear a la persona, a la población en general con pequeñas campañas ya por radio, por televisión. Solo el hecho de interpretar un pictograma, un dibujito ahí que le diga, mire, no tiene que leer toda la etiqueta, pero viendo eso, viendo la cara sonriente de tóxico, ya se da cuenta que es peligroso, hay que ir metiéndoselo a poquito a la gente en la población. Si no, es imposible llegar con información un poco más técnica para la parte hospitalaria, para la parte de enfermeras, para la parte, etcétera. Y otro punto tal vez muy importante es que la información o el conocimiento no es exclusivo de una rama, no es de los farmacéuticos, no es de los médicos, no es de los químicos, no es de los microbiólogos. Todos aportan algo diferente que enriquece y ayuda a entender el peligro del producto. Entonces es algo interdisciplinario en el cual la educación tiene que ser la base. Muy bien. Muchas gracias, profe. Y nuestro compañero, el profe José David, una preguntita. Sí, primero que todo, muchísimas gracias por la charla. Yo lastimosamente llegué algo tarde, pero bueno, sí me gustaría preguntarte, me parece, digamos, o estoy acostumbrado otras veces al trabajo de divulgación e de información en estos temas con adultos. ¿Qué se hace con niños? ¿Qué se puede hacer? Porque de pronto el niño no va a leer etiquetas, ¿cierto? O no va a tener ese acercamiento a las sustancias como un adulto. Entonces tenía esa curiosidad desde ese punto de vista. Buena pregunta, dirían por ahí. Bueno, lo que yo recomendaría o lo que podría hacer o podría decir es con los mismos pictogramas, con dibujitos, enseñarles a ellos el pictograma de peligro, el dibujo de peligro y un dibujo de la consecuencia que puede tener. O, por ejemplo, si estamos hablando con residuos, entonces hacer videos para chiquitos de escuela en el cual un profesional agarre una servilleta, le eche una gota de ácido sulfúrico y que vean que inmediatamente apenas cae la gota empieza a destruir y a carbonizar completamente la servilleta. Entonces se les explica, se les enseña el pictograma, les dice, esto es corrosivo, es que destruye, vea lo que hace. Claro, con algunos grupos no vamos a poder hacerlo, por ejemplo, las sustancias cancerígenas, pero habría que buscar algún tipo de dibujo, algún tipo de cuento, leyenda o algo parecido para que ellos vean cuáles son las consecuencias, que aprendan a reconocer colores y consecuencias. Por eso tal vez la parte de pictograma no le va a dar mayor información, pero las etiquetas de la NFPA, que eran los rombos, a ellos se les enseña, bueno, el rojo es que hace fuego, el azul es que le va a hacer daño a la salud, y los numeritos, 0 no les va a hacer nada de daño y 4 va a hacer mucho daño. Entonces, que ellos vayan metiéndose la parte de seguridad, la parte de información, a pocos, e ir aumentando de escuela, colegio, etcétera, en el cual la información va siendo cada vez más robusta para que ellos aprendan a interpretar realmente etiquetas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, José. Una última pregunta de mi parte. En la universidad, hablando de ese tipo de información, ¿los estudiantes o los investigadores reciben una capacitación inicial en algún momento? Sería una pregunta. Como todo el mundo esté informado de cómo tiene que manejarse.
Y lo segundo es cómo evitar de que, como cuando nos acostumbramos, si bien podemos haber tenido una capacitación, sabemos que no tenemos que mezclar esto con esto, cómo se puede combatir el acostumbramiento, es decir, cómo mantenerse alerta siempre. Bueno, en la universidad hay varios canales o varias posibilidades. Primero es que la unidad, o por ejemplo, la Facultad de Farmacia me pida charlas para estudiantes. Y eso lo hacen las federaciones de estudiantes o la parte de profesores propiamente. Me dice, bueno, el grupo tal ocupa una charla de seguridad. Eso es una. Otra posibilidad es, por ejemplo, la escuela de química, todos los años, a principio de año, todos los asistentes, todos los estudiantes que van a tener grupos a cargo, por fuerza, tienen que llevar una capacitación y se les da un título en el cual los autoriza a ellos para manejar grupos estudiantiles. Esta es más efectiva porque lo hacen o no son asistentes. La facultad de microbiología, toda la gente que va a hospitalaria, a trabajar en hospital, tiene que recibir la charla todos los años. Los funcionarios tienen una capacitación o pueden voluntariamente ir a una capacitación anual que se presenta, pero no todos los funcionarios asisten. Entonces, ese es más, digamos, más a la voluntad. La idea en algún momento era hacerlo obligatorio. Lo que pasa es que en una universidad hay mucha variedad y los docentes son los más regiegos para llevar este tipo de capacitaciones porque ellos lo saben todo. Entonces es un poco más difícil que un administrativo que, por ejemplo, un funcionario de limpieza que vaya porque les interesa no hacer mezclas, porque les interesa no tener rinitis, etc. Entonces ellos voluntariamente es más fácil que van. La parte docente es la que es un poquito más complicada en esos sentidos, porque no hay manera de obligar. Pero sí, digamos, las charlas están, los instructivos están, la página de regencia de instructivos para almacenamiento, para transporte, para atención de emergencias, o sea, si hay lineamientos escritos. Y las, ¿Y perdón, cómo y la evitar? regencia Sí. se hace inspección anual para verificar que ellos tienen los documentos y que los están aplicando. Ok. Esa es una forma de evitar que nos mal acostumbremos, que no se nos olvide. Sí. Y en química sí están obligados los asistentes de laboratorio a hacerla, creo que es cada 4, cada 5 años. No me acuerdo. Ok, muy bien, Ariel. Te agradecemos mucho en nombre de todos los compañeros del semillero. Agradecemos también, por supuesto, a nuestra universidad que a través del personal de UD Arroba nos permite tener este espacio que luego vamos a publicar en el canal de YouTube del colectivo Químico Media, y ha sido muy interesante y esperamos, bueno, que también podamos compartir la grabación de esta conferencia entre todos los que estén interesados. Y bueno, tenemos el contacto tuyo, cualquier inquietud que tengan pueden comunicarse con nosotros, nosotros hacemos el puente. Y nuevamente muchísimas gracias desde la tierra de Pura Vida, que tenemos el gusto de conocer, y a ustedes y a los amigos agradecerte este tiempo que nos diste. No, con todo gusto. Y el problema es que es un tema muy amplio y trata de uno de englobar muchas cosas y al final a veces se pierde un poquito el hilo, pero cuando gusten, para eso estamos, y cualquier otra cosa que les pueda ayudar, los contactos, don Mario los tiene y con todo gusto. Volveremos a molestarte con seguridad. Así que muchísimas gracias, y bueno, y muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta conferencia. Los invitamos, sabemos que el próximo mes, el tercer miércoles del próximo mes, vamos a tener otra interesante conferencia, así que los esperamos por aquí. Así que tengan todos ustedes muy buena tarde.